Invitarlos a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de según San Juan, capítulo 8. Seguimos con nuestra serie en este Evangelio, la gloria de Cristo en el Evangelio de Juan. Hoy estaremos terminando el capítulo 8. Y el Señor nos ha permitido, a través de todo este capítulo, ver quién es Él. Aquel Dios único y verdadero, aquel Dios que es el yo soy, aquel Dios que viene de arriba, aquel Dios que liberta a los hombres de sus pecados, aquel Dios que envía su palabra. Pero también vemos el corazón rebelde de la humanidad, aquellos que son de este mundo, aquellos esclavos al pecado, sujetos a las tinieblas, y que solamente en Cristo pueden hallar verdadera libertad. Hoy seguiremos avanzando en este hermoso capítulo y veremos la incredulidad y el repudio de los judíos hacia el Señor, lo que es guardar su palabra y su promesa, el gozo de creer y el Cristo eterno y su poder. Esta palabra es como un mar profundo. Si tomáramos cada uno de esos títulos o subtítulos, podríamos así decirlo, casi quedaría solo para una predicación. El mensaje en esta tarde se llama: cree al Cristo eterno o morirás eternamente. Cree al Cristo eterno o morirás eternamente. Juan capítulo 8, entonces vamos a leer de los versículos 48 hasta el 59. Juan capítulo 8, versículos 48 al 59. Dice así: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos se fue. Después de haber escuchado la declaración de Cristo sobre la verdadera identidad y condición de estos hombres como hijos del diablo, a lo que ellos pudieron acudir fue a las ofensas hacia nuestro Señor Jesucristo. Mostraron su odio y rechazo hacia Jesús. La incredulidad llenaba sus corazones y no tenían argumentos para responder hacia la verdad que Cristo les había dicho en relación a su condición espiritual. Y entonces los insultos y las ofensas comenzaron a venir. Y la predicación del Evangelio tendrá esos dos efectos: se arrepiente y cree, o los hombres comienzan con injusticia a rechazar la verdad de Dios. Esos dos efectos: o se cree y se arrepiente, o se rechaza. Eso es lo que sucede con la predicación del Evangelio.
Ahora serán palabras, pero veremos al final del capítulo que no serán solo palabras, sino aún más un deseo de maldad hacia Cristo. Entonces ellos le dijeron a Cristo que era samaritano y que tenía demonio. Eso lo vemos en el versículo 48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Los samaritanos eran aquellos judíos que estuvieron en el tiempo de esclavitud y cautiverio en Babilonia, por el juicio de Dios que trajo a ellos, y como hemos estudiado en estos días con el pastor Eduardo, muchos de los judíos se mezclaron con personas de esos pueblos extraños a la fe judía y tuvieron familias. Este mestizaje físico y espiritual con los asirios hizo una división con aquellos que se habían mantenido fieles a su herencia judía. Cuando los judíos regresaron después del exilio a Jerusalén para reconstruir el templo, a estos que se mezclaron no se les permitió participar en la reconstrucción del templo. Entonces no fueron aceptados. Y ellos establecieron entonces un lugar de adoración en el monte Gerizim, en Samaria. Así que los judíos decían que el lugar para adorar a Dios era Jerusalén, y estos en Samaria decían que era en el monte que ellos habían escogido. Nosotros recordamos las palabras de la mujer samaritana cuando le dijo al Señor Jesucristo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero no solamente había un odio de los judíos a los samaritanos en este sentido, sino que se les consideraba como una raza inferior, como no fieles, como no partes de las promesas del Señor. Había todo un rechazo racial hacia esas personas, tanto que si un judío necesitaba pasar hacia cierto lugar y tenía que pasar por Samaria, en vez de atravesar la ciudad o el pueblo o la región, lo que hacía era rodear la ciudad, aunque tuviera que pasar muchos más kilómetros. Nuestro Señor Jesucristo fue a Samaria. Le era necesario pasar por ese lugar y fue y buscó a una mujer samaritana. El Señor derribó las ridículas ideas raciales que tenían estos hombres. Pero el Señor no fue solamente para destruir estos pensamientos raciales. El Señor fue a Samaria porque esa mujer y los samaritanos eran pecadores igual que los judíos y necesitaban del Salvador. Necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Nuestro Señor mostró amor y misericordia hacia ellos. Así que una forma de ofender a nuestro Señor Jesucristo fue decirle: tú eres samaritano, tú no eres como nosotros que somos judíos de raza. Una forma de ofender. No eres bien recibido en medio de nosotros. Nosotros también recordamos cómo la mujer samaritana le dijo a Cristo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Samaritano. Pero otra ofensa delante del Señor que ellos hicieron fue: tienes demonio. No era la primera vez que estos hombres iban a decir eso acerca de Cristo. Leo para ustedes Marcos 3:22, dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Juan 10:20, un poco más adelante, dice: muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? En el verso 52 ellos vuelven a decir lo mismo. Ahí vuelven a decir que Cristo tiene un demonio. Dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Los judíos, estos religiosos, podían creer en los demonios, creían en los ángeles, creían en un montón de cosas. Hasta en los fantasmas creían, pero no podían creer en aquel que había sido enviado, el Señor Jesucristo. Estos falsos maestros no temblaron al ofender al Señor Jesucristo.
No temblaron al decir cosas acerca del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo bien en ese momento pudo haber hecho descender sus ángeles y de erradicarlos y destruirlos. Estaban ofendiendo a Cristo con sus palabras. Decir cosas así de Cristo es una blasfemia, es una acusación horrible y despreciable hacia el Hijo de Dios, aquel que es limpio, aquel que es sin pecado, el apartado de los pecadores, aquel que solo hizo bien a su pueblo, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, resucitó a los muertos, dio de comer a miles, les predicó las nuevas del Evangelio, les trajo las palabras del Padre. ¿Demonio tienes? Estos hombres estaban ganando que Cristo hiciera bajar fuego del cielo y lo destruyera. La Biblia dice lo siguiente en Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa darán cuenta, no solamente ellos, sino toda la humanidad. Estos hombres darían cuenta delante del Señor un día. Y la respuesta del Señor Jesucristo a estos hombres enfáticamente fue: no, yo no tengo demonio, porque la verdad tiene que salir a la luz y la mentira debe ser parada. Yo no tengo demonio. Cristo cayó las mentiras de estos hombres. Deshonrarlo a Él era deshonrar al Padre. Debían ser reprendidos ante tales falsas afirmaciones. Estos hombres que buscaban su gloria decían estas cosas, pero Cristo buscaba la gloria del Padre. Cristo no vino a buscar su propia exaltación, aunque cuando le dieron adoración no la negó, porque Él es Dios. No la negó. ¿Quién busca la gloria del Hijo? El Padre. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. El Padre dio honor y gloria al Hijo, le exaltó como el Hijo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo ante las amenazas y las palabras ofensivas de estos hombres? Como dice primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres deshonraron al Hijo. El Padre les juzgará un día. Hay quien juzga, el Padre juzgará. Y el Hijo también juzgará un día. Y qué terrible aquel momento cuando el pecador se encontrará con su pecado delante del Dios de toda la tierra. ¿Pueden imaginar ese momento? El pecador y el pecado se encontrarán en ese día delante del Señor. Vamos a leer el Salmo capítulo 2. ¿Qué hará el Señor ese día con todos sus enemigos? ¿Qué hará el Señor con todos aquellos que se levantaron contra Él? Salmo capítulo 2, versículos 6 al 12. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Caerán delante de aquel un día. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Cristo les juzgará. Pero Él vino a salvar. Él vino a salvar a un pueblo. Vendrá un día de juicio. Y el Señor entonces, en su bondad y misericordia, hace una afirmación maravillosa.
hacia aquellos hombres que aún en su maldad estaban diciendo cosas de él. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En los versos anteriores, Cristo ha enfatizado la necesidad de que escuchen sus palabras. Estas palabras son vida, pero ellos no pueden escuchar su voz. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué no pueden escuchar la voz de Dios? ¿Por qué? Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Por eso no podían escucharlas. Y ahora el Señor enfatiza que además de escuchar es necesario guardar su palabra. Guardar su palabra. En el Salmo 119, un salmo hermoso, tiene múltiples afirmaciones acerca de la palabra de Dios y guardarla y la vida por medio de ella. Dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. El guardar su palabra tiene el sentido de obedecer la voz del Señor, de obedecer sus ordenanzas. Es amar lo que Él ha dicho y confiar plenamente en la voz del Señor. Adán y Eva no guardaron las palabras de Dios, porque si la hubieran guardado, no hubieran hecho lo que hicieron. A ellos no les importó la palabra de Dios. No la guardaron en sus corazones, simplemente la desecharon. Y por causa de la desobediencia de Adán, vino el pecado y la muerte a este mundo. No guardaron la palabra del Señor, no la creyeron, no se aferraron a ella. Este guardar no se refiere a un esfuerzo humano o algo que nos haga pensar que la salvación es por mérito propio, ya que para poder guardar su palabra, primero hay que escuchar su voz, y esta es una obra de gracia del Señor. No se puede guardar algo que no se ha recibido, y esa palabra debe ser recibida y puesta en el corazón por Dios mismo. El oír su palabra y guardarla es una gracia de Dios. Y aquellos que creen tienen la promesa de vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él nos dice aquí nuevamente, es la verdad. De cierto os digo. ¿Qué significa esa frase? De cierto? Es de verdad, de verdad. Como hemos aprendido, esa doble afirmación que se usaba entre los judíos nos habla de algo, de una repetición para que entiendan que es verdadero. No hay otra verdad. No espere señales, no espere sueños, no espere revelaciones, sino crea la palabra de Dios. Aférrate a ella como una persona que está en medio de la tormenta y se aferra a sus salvavidas. El que guarda mi palabra no verá muerte. En Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La vida eterna está al alcance de todos aquellos que creen verdaderamente. No es una mentira, es verdad. Los judíos sabían acerca de la resurrección un día, pero no se imaginaban que al que tenían al frente era la resurrección y la vida. Estas fueron las palabras de Cristo a Marta, la hermana de Lázaro. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Todos moriremos un día, a no ser que Cristo venga antes. Yo tengo la esperanza que Cristo venga antes de que yo muera. No lo sé. Pero la verdad es que la muerte física nos alcanzará a todos. Este no ver muerte que dice el Señor aquí no se refiere a que no morirá físicamente. No se refiere a eso. Todos veremos la muerte. El anuncio de la muerte por un examen médico, el anuncio de la muerte por un virus,
El inesperado anuncio de la muerte por una llamada telefónica de aquel pariente que lo vimos en la mañana y que nos llaman y nos dicen, ha muerto. El cese de las funciones normales de una persona por su vejez. Muchas pueden ser las causas de muerte, pero no es de esa muerte física de la que nos está hablando el Señor Jesucristo aquí. ¿Qué significa no ver muerte? Significa no observar ni contemplar la muerte durante toda la eternidad, como lo harán los que conocen a Dios. Nunca verá muerte física, Nunca verá muerte. Significa, en primer lugar, ser librado por completo de la condenación de la muerte espiritual bajo la cual nacen todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos pecadores y heredamos pecado y muerte. Romanos 5:18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Librado de la condenación de la muerte espiritual. En segundo lugar, significa ser librado por completo del aguijón de la muerte espiritual corporal. La carne y los huesos caerán ante la enfermedad u otra razón y llegarán al sepulcro. Pero la peor parte de la muerte es que aquellos que tienen vida en Cristo, la muerte finalmente no podrá tocarlos. Porque un día la esperanza de aquellos que conocen a Dios es que habrá una resurrección final para ellos. Y este cuerpo de corrupción será levantado incorruptible para la gloria de Dios. Semejante al cuerpo de Cristo. Vamos a buscar 1 Corintios 15, 52 al 55. 1 Corintios 15, 52 al 55. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquel aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria final será de los hijos de Dios por Jesucristo. La muerte no los hará sucumbir finalmente, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar asimismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Esta es la glorificación de los hijos de Dios. Y en tercer lugar, este no ver muerte significa que será librado por completo de la segunda muerte. Esto es el castigo del infierno por la eternidad. La segunda muerte no tiene poder sobre él, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No verá muerte. Dice Agustín lo siguiente, este hombre del pasado: la muerte de la que vino a librarnos nuestro Señor fue la segunda muerte. La muerte eterna, la muerte del infierno, la muerte de la condenación junto con el diablo y sus ángeles. Esto sin duda es la muerte, puesto que nuestra muerte no es más que una migración. ¿Qué es sino abandonar una pesada carga? Siempre y cuando no haya ninguna otra que lleve al hombre de cabeza al infierno.
Esa es la muerte de que nuestro Señor dice, nunca verá muerte. Y antes de dejar este punto, es necesario hacer una pregunta. En el día de tu muerte, ¿dónde pasarás la eternidad? Tú no puedes librarte de ello por ti mismo. Tus pecados te condenan. Necesitas librarte de la pesada carga del pecado y de su culpa para entrar en el reino eterno. Y solo hay uno que puede librarte del temor de la muerte. Y es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Colosenses 1, versículos 21 al 23. Dice así: y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué promesa nunca verá muerte? Solo aquel que es hijo de Dios puede tener tal promesa. Y Cristo ganó la vida para los suyos. En tercer lugar, el gozo de creer. Estas afirmaciones de los judíos de Cristo, ellos escucharon estas afirmaciones de Cristo acerca de que no verá muerte, causaron indignación en medio de ellos. Se enojaron, no podían soportar las palabras de Cristo porque ellos no podían creer que ellos por sí mismos no podían ir al cielo. ¿Y cómo molesta a una persona que se le diga, usted no va a ir al cielo? En estos días, hablando con unos compañeros de trabajo, por algo que pasó, yo comenté el pasaje, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo no soy hijo del diablo. Bueno, hay algunas evidencias acerca de ello. Están en Juan 8. ¿No le gustaría leerlas para saber si usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Y le pregunto a usted, ¿sabe usted si es hijo de Dios o hijo del diablo? Son palabras duras. Ellos estaban enojados. Ellos descansaban en sí mismos. Ellos tenían una confianza falsa y los enojaba. Todo lo que usted haya hecho fuera de Cristo no le servirá de nada. Todo ha sido un desperdicio. Porque solamente el que está con Cristo recoge y el que no está con Él desparrama. Así que estos hombres tomaron literalmente las palabras de Cristo acerca de lo que Él dijo sobre Abraham. Vamos a Juan capítulo 8 entonces. Juan capítulo 8. Versículo 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ellos estaban enojados. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Estaban enojados. Era impensable para ellos que alguien no sufriera la muerte. Y esto deja ver algo. La fe verdadera, la fe en Cristo, no es una fe que lo entiende todo. Cree en Cristo, aunque no entienda todo. Mire, la salvación es un misterio. ¿Cómo obra Dios en el corazón? Eso es un misterio. ¿Cómo cambia la voluntad de las personas? ¿Cómo los pasa de muerte a vida? ¿Cómo los liberta? Es una obra milagrosa del Señor, misteriosa y poderosa. Por eso la salvación es de Dios y no de los hombres. Ellos no podían creer estas cosas. No podían entender las cosas espirituales. Eran hombres naturales. Creer al Hijo. Era impensable para ellos lo que Cristo estaba diciendo. Abraham fue un hombre de fe.
como nosotros lo vimos la semana pasada. Y Cristo toma a este que fue su siervo para mostrarles una verdad acerca de él mismo. Abraham fue un hombre creyente. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Cristo les dice a ellos en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El que ustedes dicen que es su padre, Abraham, él se gozó de ver mi día. Y estos no se gozaron de ver el día de Cristo. ¿Qué significa esto de que Abraham había de ver mi día? Lo que entendemos de esta frase es que Abraham se gozó de que habría de venir un Mesías, un Salvador, una simiente, una victoria absoluta del Mesías, y que él traería salvación a su pueblo como lo había prometido desde el principio de los tiempos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Algunos han llamado el salón de la fe. Y ahí podemos leer en los versículos anteriores a este hombre de fe, Abraham. Y el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, no pudieron ver al Salvador, pero por la fe creían en él, lo saludaban, lo vieron por la fe. Abraham recibió la promesa de una bendición para todos los pueblos, y esa bendición no era otra que Cristo. En Génesis capítulo 17, vamos a Génesis capítulo 17, versículo 16. Génesis 17, versículo 16, dijo el Señor a Abraham, y le bendeciré y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué hizo? Se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Es lo más probable que esta palabra se rió. Es a lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere cuando dijo regocijarse. La promesa de una simiente, de un hijo que traería redención, era la esperanza de aquellos que estuvieron en el Edén. Y él creyó esa promesa. En Gálatas 3:16 leo para ustedes, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham sabía que habría de venir un Salvador. Dios proveyó bendición a través de guardar esa simiente hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fueron salvados los hombres en el Antiguo Testamento antes de que viniera Cristo? Por fe, por gracia, poniendo la mirada en aquel que habría de venir. ¿Por qué? Porque no hay otro Salvador, no hay otro camino, no hay otra vida para el hombre. Jesucristo es el único. No ha habido, y no hay, y no lo habrá. Solo Cristo. Y este es el gozo de la fe. Una fe que cree en la promesa del Señor. Una promesa para vida. Hay quienes que se paran en las iglesias y hacen promesas. Líderes falsos y religiosos que hacen promesas falsas. Tendrás bendiciones, casa, carro. ¿Cuántas promesas? Y la gente se sonríe y se llena de alegría por ese tipo de promesas. Falsos maestros, porque enseñan a los hombres a amar el mundo y las cosas de este mundo. Pero aquí vemos que estos hombres como Abraham no tenían su mirada puesta en las cosas de esta vida, sino que su esperanza era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo. ¿Qué es Cristo para usted? Los creyentes viven como extranjeros y peregrinos. El gozo de Abraham
Es el ejemplo para todos los verdaderos creyentes que Cristo es el gozo y vida de su pueblo. Por fe, creen que Cristo murió por ellos. Se ven pecadores y se ven a ellos mismos por la fe muriendo al pecado por el poder de Cristo y resucitando a una nueva vida por el poder de Cristo. Fueron crucificados con Cristo por la fe. Y ahora ya no viven ellos, mas vive Cristo en ellos. Por la fe. El gozo de los salvados por gracia. Y por esa misma fe, aquellos que veían al futuro, nos hablan a nosotros de ver hacia el futuro. Un día mi Cristo volverá por mí. El Rey vendrá. Él vendrá a llevarme y me salvará eternamente. Estos líderes religiosos no conocían el gozo. No conocían el gozo de su padre Abraham, al cual llamaban Padre Abraham. No conocían el gozo de Abraham, pues no conocieron a Cristo. Tenían al que es la fuente de gozo y vida al frente de ellos y no lo reconocieron. El gozo de tener a Cristo es una gracia. El gozo del perdón y del arrepentimiento es una gracia. El gozo de saber que soy perdonado es una gracia. ¿Conoce usted ese gozo? ¿Conoce el gozo de saber que ha sido perdonado? ¿Conoce el gozo de la salvación? Abraham lo conoció. Es el gozo de todos aquellos que saben que Cristo murió por ellos y que pueden tener comunión con el Creador de los cielos y la tierra por Jesucristo. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 8. Y entonces el Señor hace una afirmación maravillosa. En el versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos habían malinterpretado las palabras de Cristo. Él dijo que Abraham vio su día, no que Cristo vio a Abraham, aunque sabemos que tenemos a Cristo en el Antiguo Testamento, en las teofanías, en muchas apariciones. Sabemos que cuando aquellos llegaron, aquellos visitantes, Abraham entre ellos iba nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos interpretaron mal lo que Cristo había dicho. Ya en los versos anteriores, Cristo les había dicho: yo conozco a mi Padre como ninguno de ustedes conoce a Dios. Yo verdaderamente lo conozco. Y si dijera que no le conozco, soy mentiroso. Yo le conozco y guardo su palabra. Estos hombres no pudieron hallar falta en Cristo para acusarle. Sus acusaciones eran mentiras cuando las hicieron. En esa afirmación, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nosotros ya habíamos escuchado algo de este yo soy. Yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan? Yo soy el pan de vida. Yo soy de arriba. Los yo soy de Juan. Y aquí tenemos esta declaración directa de nuestro Señor Jesucristo diciendo: yo soy. Aquí Él se está identificando como el Dios eterno. Se está identificando con Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cristo es el Dios vivo y verdadero. En Juan 5:20, primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es, y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Un eterno presente, yo soy. Nunca tuvo principio, ni nunca tendrá fin.
como hijo de Dios siempre ha existido, pero un día lo divino y lo humano se unieron en una persona, el Señor Jesucristo. La versión falsa de la Biblia, llamada la versión del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, tiene lo siguiente en Juan 8:58. Antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Así dice la versión del Nuevo Mundo, de la falsa Biblia de los Testigos de Jehová. Ninguna de las versiones fieles que se tienen del Evangelio de Juan en sus copias, ninguna dice algo así. Es una terrible y falsa traducción de los Testigos de Jehová. Y no es como muchos han dicho, que lo que Cristo estaba haciendo aquí en este verso era afirmando a los judíos su edad y no su identidad. Eso es falso. Eso es falso. Cristo estaba afirmando su existencia eterna. Y hay quienes han debatido en relación a los tiempos de ese verbo, de esa frase, yo soy. Pero la traducción griega del griego de ese tiempo, la traducción más básica de esa frase y en el contexto que está es yo soy. La intención de los Testigos de Jehová es dejar a Cristo como un ser creado, despojarlo de su identidad. Y ellos no son mejores que los judíos cuando lo deshonraron diciéndole que eres samaritano y que tienes demonio. No son mejores. Quitar algo de lo que es Cristo es una blasfemia. Es quitar el evangelio, es botar todo el fundamento de la fe bíblica, es quedarse sin esperanza, sin salvación, sin justicia, sin perdón por los pecados. Es convertir a Cristo en un maestro más de los que ha existido en este mundo. Jesucristo es el ego eimi. Él es la vida, es el prototocos, el primogénito, el primero en el sentido de que es dueño de todo y que todo subsiste por él, el unigénito del Padre, el Dios bendito por los siglos. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos, amén. Él es Dios. La reacción de los líderes religiosos indica que ellos entendieron lo que Cristo dijo. Porque si hubieran entendido otra cosa, no hacen lo que hicieron. En medio de aquel templo en construcción, buscaron piedras para arrojárselas a nuestro Señor Jesucristo. En vez de haber escuchado esa frase y tirarse al suelo y adorarlo, en lugar de eso levantaron sus manos para arrojar piedras a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos se fue. Niños, ¿ustedes tienen héroes? Ustedes son esos héroes, ¿verdad? Que pasan en medio de los enemigos y los golpean y nada les pasa a ellos, ¿verdad? O esas películas, ¿verdad? Donde un montón de balas y no le pasó nada al héroe. ¿Cómo? Este es mi héroe. No le pudieron hacer nada porque no había llegado su hora. Él es dueño de todo. Él es dueño de todas las cosas. Nadie puede quitarle la vida, sino que Él pone su vida por los suyos. Él es Dios. Y cuando usted confía en Jesucristo, confía en Dios. Confía en aquel que es dueño de todas las cosas. Aquel que cree en Él tiene vida. Aquel que guarda sus palabras tiene vida. Porque solo aquel que es Dios puede hacer estas promesas. Él es verdadero Dios. Comenzaron con palabras ofensivas y ahora buscaban asesinarlo, mintieron y engañaron. Cristo dijo la verdad de ellos. Son hijos de su padre el diablo, porque las obras de él quieren hacer. Este odio
seguirá a todos los hombres que rechazaron a Cristo. Los que rechazan a Cristo se identifican con estos hombres. Tal vez usted no levanta una piedra para lanzarla, pero cuando usted rechaza al Señor Jesucristo, usted está siguiendo a estos hombres. Se arrepiente o cree o rechaza a Cristo. No hay término medio. Y usted seguirá a estos hombres hasta el infierno, donde sus dientes crujirán por odio a Cristo. Allí están en el infierno crujiendo sus dientes. Cristo es el yo soy. Y ese es el cimiento más firme para el que cree en Él. Creer a Cristo es creerle al que es Dios, al Dios de los vivos. El perdón y la vida no vienen de un hombre cualquiera, sino de aquel que es el yo soy. Él es capaz de salvar perpetuamente a los que confían en Él. Aquel que murió en la cruz dijo la verdad. Aquel malhechor que al punto de su muerte le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él es verdadero Dios. Tengo unas aplicaciones para considerar en relación a nuestro pasaje. Las persecuciones en este mundo. Así como Cristo fue insultado, como dijeron mentiras de Él y querían matarlo, así lo harán con todos los creyentes. Así lo harán. El cristiano verdadero no es popular. No es popular. La verdad de Cristo no es popular en este mundo, porque este mundo está influenciado por el maligno. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2, en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo que hicieron con Cristo lo van a hacer con usted, si usted es verdaderamente un creyente. En Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Esto es una de las pruebas de que verdaderamente somos hijos de Dios. Ser atribulados en esta vida por causa de la fe bíblica. Padres y madres que crían a sus hijos en el temor de Dios van a ser perseguidos. Hombres y mujeres que quieren ser verdaderos esposos serán perseguidos. Se harán burla de ellos. Hijos en las escuelas o colegios que rechazan las mentiras del diablo serán perseguidos y se hará burla de ellos. Aquellos que le dicen a los hombres: usted está en condenación e irá al infierno, serán acusados, serán rechazados por familiares y perseguidos por su fe. El mundo y el diablo, el corazón del hombre esclavizado se opone a Cristo, a su verdad. Pero el Señor Jesucristo dijo estas cosas en Juan 16. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que os lo he dicho. Así pasará. Nuestra confianza en este mundo es que el Señor no nos ha dejado solos. No nos ha dejado solos. Él ha enviado a su Espíritu Santo y Él es el que convence a este mundo, a los hombres, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo ha sido dejado para recordarnos las palabras de Cristo y para que aún en medio de todas estas tribulaciones nosotros honremos a aquel que nos salvó. El Señor no nos ha dejado solos. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció a sus enemigos y los que están con Él vencerán también con Él. Pero si usted no está con Él, usted es vencido del mundo y compartirá la suerte de esos religiosos en el infierno. Cree en Cristo o morirás eternamente. La hora de juicio llegará para todos los enemigos del Señor.
Hay una iglesia perseguida y muchos están siendo muertos, y vendrá para nosotros aún tiempos más peligrosos en este mundo. Sigamos pidiendo al Señor que nos libre de la maldad de este mundo, pero no nos cansemos de hablar la verdad de Cristo. No sé si usted ha visto un anuncio en televisión de un muchacho que va en una motocicleta y que dice que él debió ponerse unas protección en la pierna, y él aparece con una prótesis, y él dice: yo debía haberme puesto la protección cuando andaba en moto, y posiblemente eso me hubiera salvado la pierna. Pero él nunca creyó el anuncio. Nunca creyó el anuncio antes de que le decían: mire, póngase la protección. Y dice: no, ¿por qué me voy a poner ese cinturón? Pero cuando viene el accidente, ¿por qué no te pusiste el cinturón? Los papás le dicen: llévese la sombrilla. Aguacero. No creyó el anuncio. Papá sabía: mire, va a llover. Hay anuncios y hay verdades. Nosotros como hombres podemos fallar, pero hay uno que no falla, y es el Señor Jesucristo. Morirás eternamente si no crees al Cristo. Yo soy el que soy. Él es el Cristo verdadero. El que cree en mí, el que guarda mis palabras, no verá muerte. Ahí está el anuncio. ¿Por qué lo rechazas? ¿Por qué sigues siendo tan obstinado? ¿Por qué no te arrepientes y crees sabiendo del anuncio? No habrá esperanza para ti después de la muerte. Ya será muy tarde. Ya será muy tarde. No habrá esperanza para ti ni gozo, sino que será pérdida eterna. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Eterna perdición. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. La condenación será tu compañera para siempre. El mundo y el diablo te quieren hacer pensar que al final, de alguna manera, llegarás a Dios y no necesitas de Cristo. Que el bautismo que te dieron cuando tenías pocos días de nacido, eso te alcanza. Que las gotitas antes de morirte, ya, con eso. Que no soy tan malo como otros. Ahí de alguna manera se compensa ya. Mentiras del diablo. El diablo dice: no morirás, como le dijo a Adán y Eva: no morirás. El Señor dice: sí, vas a morir. Vas a morir y eternamente. La tristeza será eterna, y el llanto y el dolor por la eternidad al rechazar a Cristo y su evangelio. Pero esto no queda aquí, porque si yo dijera esto sería terrible. Hay un gozo. Nos acercamos a días de gozo, ¿verdad? Recordar que Cristo vino al mundo. Abraham se rió. Abraham se regocijó. Nosotros nos regocijamos. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es nuestro gozo. Y alabamos su nombre. El gozo de los salvados es que Cristo vino, murió, y por su muerte y su vida nos dio acceso al Padre. Dice Colosenses 1:12: con gozo dando gracias a Dios el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el gozo de los salvados aún en medio de las aflicciones y persecuciones. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Busquemos 1 de Pedro 1:8 un momento. 1 de Pedro 1:8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo de los hijos de Dios. Nosotros por la fe vemos a Cristo. Así como Abraham lo vio. Los ojos de la fe. Y cuánto pido al Señor que Él nos abra los ojos para ver verdaderamente a Cristo. Abre mis ojos, dice el Señor. Estas son las soledades. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Finalmente, qué bondad la de nuestro Señor, el que guarda. No hay límite, ni restricción, hombre o mujer, niño o viejo, pobre o rico. No se tiene que tener grandes estudios teológicos. El que guarda mi palabra no verá muerte. El camino de salvación no es complicado. Todos sabemos lo que es guardar y todos sabemos lo que es perder algo muy preciado. En este guardar hay un llamado a los hombres, pero al mismo tiempo una responsabilidad. Cada uno es responsable de lo que ha recibido y dará cuenta de ello. Los que reciben su palabra verdaderamente la guardan, la atesoran y eso moldea sus vidas. Este guardar deja de lado sus pensamientos, sus convicciones personales, sus tradiciones para entregarse totalmente a la verdad del Señor y que ella le guíe para siempre. Este guardar es retener. Y esto que nosotros retenemos es el Evangelio. Es el Evangelio. Ese guardar es el Evangelio. Es la palabra del Señor. Como escuchábamos en la mañana, el Evangelio debe ser retenido, ya que de otro modo se puede creer en vano. No podemos cambiar el Evangelio. Debemos guardarlo y apreciarlo. Esta es nuestra roca firme, el Evangelio que hemos recibido y retenerlo. Vienen tiempos donde la fe de muchos será probada. Sus convicciones bíblicas serán puestas a prueba. No sé qué pueda traer el Señor a su vida, pero por favor asegúrese de que su confianza está en Cristo y su palabra. Cada vez más las universidades, este mundo enseña que esta vida es la que importa. Vive tu vida. No hay cielo, no hay infierno, no hay un bien, no hay un mal, no hay un Dios, no hay un creador. No habrá día del juicio. Vamos a arreglar este mundo. Hermano, guarde la palabra del Señor. Memorícela, medite en ella, confíe en ella para siempre. Porque viene del yo soy, que te guía hasta el fin y que con nuestros ojos un día veamos a aquel que no miente y nos salvó para su gloria. Oremos. Te alabamos, Señor y Creador de todas las cosas. Gracias por dejarnos esta revelación especial. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el yo soy. Gracias porque podemos confiar plenamente en Él. Oh Señor, ilumina nuestros ojos. Haz que podamos verle con la fe y creer como creyó Abraham. Oh buen Dios y poderoso Señor, obra en nuestros corazones para que te sigamos verdaderamente, aún en medio de la tribulación, aún en medio de las ofensas, aún en medio de las mentiras de este mundo, que con fe y valentía te sigamos siempre. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos recibido en todo este día. Pedimos, Señor, que nos guardes al regreso de a nuestras casas, pero que también no salgamos igual que como entramos, sino con un deseo de amar más a tu Hijo Jesucristo, de guardar su palabra, de seguirle. Gracias por todos estos que han escuchado tu palabra. En tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.